caray, necesito aquí como que programar una de estas automatizaciones para que me envíe los correos a los clientes. David, ¿qué se te ocurre? Ariel, la verdad es que no me lo puedo creer. ¿Aún no sabes programar o crear rutinas de automatización? Voy a tener que sustituirte por un clon hecho con inteligencia artificial. Social Tech, un espacio dedicado a conectar tecnología y construcción trasladados a un enfoque social. Yo soy Ariel Castillo, también conocido como BIM Nomad. Y yo soy David Barco, diario de un BIM Manager. Y si tienes curiosidad de cómo la tecnología impacta en nuestro día a día, este es el lugar adecuado. Esto es Social Tech. Pues muy buenas, Social Techers. Saludos desde una de las capitales del mundo, Bilbao. Y muy buenas, Ariel Castillo, también conocido como BIM Nomad. ¿Por dónde andarás? Que sé que te estás moviendo las últimas semanas, no hay quien te pille. Sé que estarás por Autodesk University, Costa Rica. ¿Por dónde andas, Ariel? Sí, pues ahora mismo estamos desde San Diego, una de las ciudades más hermosas de Estados Unidos, excelente clima y como dices, pues obviamente aprovechando de que estamos aquí próximo a las fechas de Autodesk University, sacamos un espacio para grabar pues este episodio para todos ustedes. Cuéntame tú, David, cómo van las cosas y cómo ha estado todo allá por la capital del mundo, Bilbao. Bueno, pues aquí, como siempre, preparando, llevamos meses preparando el Bastec Summit. Bueno, dependiendo de cuando hayáis escuchado este episodio, quedarán días, estaremos en el Bastec Summit, habrá pasado el Bastec Summit y la verdad es que es una auténtica locura montar un evento de esta envergadura, pero bueno, tampoco nos podemos quejar tanto porque es una de las cosas que más nos gusta cuando estamos en un evento, sobre todo en un evento que hemos hecho nosotros, y que bueno, que sabemos que Ariel estará por ahí participando en este congreso. Pero bueno, yo tenía una pregunta, Ariel. ¿Tú crees que es necesario programar para mejorar nuestra capacidad profesional? Fíjate qué pregunta te lanzo. David, fíjate que es muy buena pregunta esa y va de la mano con uno de los temas que pues se platicó bastante en lo que fue la tecnología de conferencia de la AGC, donde se habló mucho del tema de codificación ciudadana o lo que se conoce en inglés como citizen coding, y la verdad es que hay que preguntarse en sí, o sea, ¿cómo podemos nosotros, los profesionales del sector, adentrarnos en este mundo si no tenemos esos conocimientos técnicos? Y pues nada, yo diría que vamos a aprovechar este episodio para descubrirlo. No, desde luego. Es un tema que en el EUBIM de Valencia 2024, en lo que fue el encuentro de usuarios, pues fue uno de los temas de debate estrella en el que se estuvo hablando durante largo y tendido, acaparó prácticamente todo el protagonismo. Con sus cosas, con mucha gente a favor, mucha gente en contra, mucha gente que no sabía ni dónde posicionarse, pero desde luego algo que está claro que no va a dejar absolutamente a nadie indiferente. Pero bueno, antes de continuar con este tema que vamos a desplegar hoy, os vamos a dejar con un tip de la industria que está traído por nuestro patrocinador GES Project. ¿Estás buscando una forma de optimizar tus oficinas técnicas y la gestión de proyectos? Descubre GES Project, el software líder en gestión de proyectos en oficinas técnicas del sector de arquitectura e ingeniería. Con GES Project puedes organizar, planificar, controlar, coordinar y supervisar cada etapa de tus proyectos de manera eficiente y colaborativa. GES Project te ofrece herramientas avanzadas para la gestión de portafolio de proyectos, planificación de recursos, creación de indicadores de control, horas, partes de trabajo y seguimiento de tareas. Todo ello alineado con los principales estándares de calidad e integrado con programas como Excel o Power BI. GES Project cuenta con el mayor ecosistema de conocimiento de metodología BIM existente a nivel mundial. Cuenta con más de 1,500 registros de normativas, estándares, guías, foros, blogs, libros, eventos y podcasts totalmente accesibles y clasificados. Empieza hoy mismo a transformar la manera en que gestionas tus proyectos. Visita www.micad.com y solicita la descarga de la versión free. ¿Qué prácticas son efectivas para el control de versiones de documentos, asegurando que todos los miembros del equipo trabajen con la última versión? Para esto podemos usar varias estrategias. Por un lado,
usar una plataforma de archivos digitales en la nube, como por ejemplo Google Drive o OneDrive, y tenerlos sincronizados en nuestro ordenador. Estos tienen un sistema automático de gestión de versiones integrado, de manera que solo se ve el último archivo con las modificaciones finales y siempre podrás descargarte un archivo o una versión anterior. Por otro lado, podemos hacer el típico y clásico renombre de archivo con un código alfanumérico, por ejemplo V00 o V01, para controlar las distintas versiones del contenido de los distintos archivos. GestProject, por su parte, ofrece una opción para la gestión de documentos que permite tener un registro de todos los documentos y enlazar estos archivos de manera que podemos tener distintas versiones y solo el usuario ve la última versión del archivo. Bueno, David, entonces vamos a iniciar así inmediatamente con lo que viene siendo este gran paradigma de la programación en el sector AECO, donde me gustaría preguntarte a ti, ¿qué piensas sobre la necesidad que tienen los profesionales del sector para aprender a programar en su día a día? Pregunta compleja. Yo creo que primero depende del contexto en el que se desenvuelva el profesional. Y también va a depender un poco de las inquietudes personales, porque por mucho que te veas forzado a tener que automatizar tareas, si es algo a lo que no estás acostumbrado y sobre todo es algo que no te gusta, si lo tienes que hacer lo vas a hacer a disgusto. Y bueno, pues yo creo que en ningún trabajo queremos forzar a la gente a realizar tareas que no les son de interés, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando hablo del contexto, dependiendo de la labor que realicemos en nuestro trabajo, dependiendo de qué tareas se van repitiendo de forma sistemática, y me voy a poner como ejemplo yo mismo, ¿no? En mi caso, soy gestor de proyectos. La labor que realizo en los proyectos cambia dependiendo del proyecto en el que estoy. Y por lo tanto, no hago cosas repetitivas en los diferentes proyectos. En general, me toca asistir a reuniones, me toca dar opiniones sobre determinados tipos de temas, me toca gestionar, organizar en el tiempo tareas, pero que esas tareas están delegadas en el equipo, y cuando realizo las tareas del día a día me doy dando cuenta que no puedo sistematizar la mayoría de las cuestiones. Por supuesto que muchos estaréis pensando, bueno, pues si asiste mucho a reuniones, podrás sistematizar la grabación de la reunión, efectivamente, eso ya está hecho, ¿no? Hasta el grado mínimo que se puede realizar, pero que yo no he tenido que hacer nada. Es decir, simplemente con Copilot dentro de Microsoft Teams ya hemos conseguido que nos saque un buen resumen de la reunión, unas notas, incluso las tareas que se van asignando, eso lo detecta. Pero además, aquí se da una cosa curiosa, Ariel, y además lo comentaba hace muy poquito con el equipo, y es, dependiendo si la reunión que estás teniendo se está grabando y va a tener un resumen o no, le hablas a la inteligencia artificial. Y me explico. Si es una reunión convencional que no se graba, es normal. Pero si se está grabando, en determinados momentos le hablo al automatismo y le voy indicando, pues esta tarea creo que es importante que le haga esta persona, y esa persona me mira como diciendo, pero si ya hemos hablado de ello, y digo, ya, pero es que no te lo estoy repitiendo a ti, se lo estoy repitiendo a la IA para que quede claro y que te genere esa tarea, que lo va a hacer, pero que es importante decir determinados tipos de cuestiones, determinados verbos, determinadas acciones, porque la IA debe tener, lo tiene programado, es para que si aquí en la reunión dicen la palabra tarea, inmediatamente lo apunto. Si dicen que tienes que realizar no sé qué, también lo apunto. Entonces yo creo que es interesante este aspecto, porque yo no programo, pero sí que estoy empezando a utilizar un lenguaje que yo no utilizaría normalmente para que esas tareas automáticas que se van a ir produciendo las vayas teniendo. Claro, y fíjate, David, que lo interesante de esto es que, si bien es cierto, muchas personas han estado expuestas a este tipo de iniciativas últimamente por el auge de inteligencia artificial, recordemos de que este tema se ha venido hablando desde hace tiempo, con el mismo tema de los scripts, por ejemplo, que se preparaban en Dynamo, o que también simplemente alguna codificación muy básica podría ser en Python, que sabemos que no es inteligente como tal, pero que lo utilizábamos para automatizar. También tenemos los macros en Excel, etc. Entonces es cómo nosotros podemos
minimizar estas tareas, digamos que son repetitivas, que dicho sea de paso, me he encontrado con personas que no les gusta que se haga mención de que son tareas repetitivas o mundanas, porque entienden que minorizan el trabajo que ellos hacen. Y yo digo, pues no es eso lo que quiero decir, es simplemente de que hay tareas que aportan valor y otras que no aportan valor. Un ejemplo sencillo para el tema de Project Management: una vez se aprueba una orden de cambio, hay que notificar inmediatamente a todos los subcontratistas para que ellos preparen una cotización. Entonces hay que enviar un correo a cada una de las personas. Pues una persona puede hacer donde él tiene que enviar cada uno de los correos, o qué interesante sería que al momento en el que yo apruebo la orden, automáticamente se le envía un correo a todos los subcontratistas. Ese es el ejemplo, es qué tareas se están realizando que aporten valor y qué tareas simplemente se realizan porque es parte del proceso como tal. Entonces, es la parte que a mí me llama mucho la atención, y entender eso de que la programación sí puede jugar un rol en esto, pero la pregunta final ¿es realmente necesario para todos tener esas habilidades? ¿Sí o no? Yo creo que no. Personalmente creo que no, porque muchas personas no van a saber desplegarlas. Por mucho que lo vayan a intentar, hoy mismo lo estaba hablando con mi mujer, ¿no? O sea, estábamos en un aparcamiento con un montón de gente haciendo cola enorme para pagar lo que sería el ticket del aparcamiento, de la hora, se llama aquí en España, ¿no? En el que, pues bueno, tienes que poner el ticket en el coche, pero claro, hay una aplicación para realizarlo. Entonces, ¿por qué toda esa gente, qué pasa, que son tontos, no saben utilizar aplicaciones? Bueno, pues no, estoy convencido que todos las utilizan, pero por algún sesgo, por alguna cuestión, por la razón que sea, prefieren estar 5, 10, 15 minutos esperando una cola en vez de utilizar la aplicación o instalársela. A lo mejor tienen miedo a dar los datos bancarios o porque simplemente no les apetece para un solo día. Pero ahí lo tienes, es decir, son personas que podrían estar haciéndolo rápidamente, pero no lo quieren por alguna razón que no vamos a terminar de entender. Y eso ocurre exactamente en el día a día. A mí me ha pasado estar en reuniones con personas a las que les explicas, oye, yo tengo una plantilla en Word para ayudarte a enviar este certificado automáticamente a 100 personas sin que tú tengas que estar haciéndolas una a una. Y la respuesta de la persona es, ya lo sé, pero es que yo me encuentro mucho más cómoda controlando el proceso haciéndolo uno a uno. Porque tienen miedo, o sea, yo creo, no lo dicen, pero realmente lo que tienen miedo es a ver si van a utilizar no sé cuántas macros y me quitan a mí. Y eso es lo que hay que insistirle a todas estas personas. Para nada te vamos a quitar, es gracias a esta macro que te has ahorrado casi 2 o 3 horas de trabajo, vas a poder realizar alguna serie de tareas que las tenías ahí en la lista, pendientes de hacer algún día y que nunca llegas, porque siempre estás con lo mejor con un esfuerzo de tareas realmente importante, ¿no? Pero la cuestión es que por mucho que tú creas que todo el mundo debería hacerlo, hay gente que mentalmente tiene resistencia a realizarlo. Y por mucho que le digas las bondades de la tecnología, no lo quieren, tienen esa resistencia. A mí me pasa, Ariel, a mí con algunas aplicaciones, algunas cuestiones, me salta la pereza de otra vez, ahora una cosa nueva y tal. Y somos tecnólogos y nos dedicamos a ello, pero a veces ese estado de guerra constante de automatizar absolutamente todo, yo creo que también produce un poco de cansancio, porque también deseas que alguien te lo haga más sencillo, más fácil, más intuitivo, y no siempre es así. A veces, de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Lo tienes que hacer tú, tienes que programar tú, tienes que crear esa rutina. Ahí es donde yo creo que hay un porcentaje altísimo de gente que, primero, no tiene la capacidad, no tiene las habilidades necesarias, y segundo, aunque las adquiriera, tienen tanta resistencia que nunca serían eficientes haciéndola. Es complicado el tema ahí, David. En realidad, te entiendo por completo, porque en mi día a día, tú sabes, con el tema de implementación, es algo a lo que me enfrento constantemente, donde hay personas que suelen entender de que el trabajo que ellos realizan es más eficiente cuando ellos lo realizan que quizás una máquina, ¿verdad?
Entonces, yo estoy de acuerdo de que hay cosas que sí, pero hay otras cosas que no. Y es difícil decirle eso a una persona que tiene 10, 15 años haciendo ese proceso y entiende que su valor profesional va asociado con la realización de ese trabajo. Entonces es como de repente decirle, no te necesito ya para esta actividad. Y eso obviamente pues crea un caos interno porque realmente puedes, digamos, cuestionar el valor que él mismo o ella misma tiene en su desempeño laboral. Yo no creo que ese es el problema. O sea, yo creo que la forma de trabajarlo es hacerles entender de que su aporte, su tiempo, su desempeño, digamos, de energía para la compañía y para el ambiente profesional puede aportar más valor en otras áreas. Y hay que saber nuevamente cómo comunicarlo para poder, digamos, entonces sacar provecho a este tipo de, digamos, de herramientas que hay. Pero bueno, yo creo que ya hablando ahí un poquito de esos retos y todo eso, me parece que lo interesante sería, David, que pasemos a lo que viene siendo este concepto de citizen coding, ¿verdad? Codificación ciudadana. Como les mencionaba, un término que ha estado muy interesante en el transcurso del 2024 y algunos años anteriores, que es en sí tener esa programación accesible para todos. Entonces, David, cuéntanos un poquito la idea detrás de este concepto. Bueno, al final no deja de ser ese concepto, o sea, aquí en este contexto se ha llamado codificación ciudadana, pero creo que sería también acertado llamarle herramientas no code. Y creo que cualquier profesional, sin necesidad de ser un experto en programación, podría utilizar este tipo de herramientas para crear soluciones digitales y adaptarlas a las necesidades en el día a día, ¿no? O sea, la cuestión es ahí también la aptitud que tiene que tener ese técnico para dedicar parte de las horas semanales o mensuales a ir implementándolo, ¿no? Porque al final seguramente todos conocemos ya Microsoft Flow o herramientas como ITT o Zapier que tienen este tipo de automatizaciones y que no necesitas saber programación para implementarlo. Lo que pasa es que, como todo, necesitan que tú analices el proceso que quieres sistematizar y, segundo, aplicarlo. Aquí es donde yo creo que nos va a ayudar enormemente la inteligencia artificial a aprender a automatizar mejor, porque nos puede enseñar atajos que nosotros por nuestra experiencia no sepamos buscar, ¿no? Como, oye, pues si yo estoy creando un atajo para que me lea automáticamente un listado de clientes que está en una base de datos SQL Server y que con eso me mande un email, como tú estabas diciendo hace un momento, para pedirles, solicitarles una oferta, mandarles una invitación, etcétera, etcétera, si falla, va a ser complicadísimo que sepas dónde. Pero si el error te da algún tipo de mensaje, de número, de clave, eso lo puedes poner en un chat especializado y que te devuelva una respuesta de, bueno, la solución podría venir por esta línea, ¿no? Entonces, aunque no sepas programar, tienes que por lo menos saber preguntar cosas relacionadas con los errores que te pueden dar este tipo de cuestiones. Pero claro, tenemos que dedicarle algo de tiempo para que esto sea eficiente, Ariel. Totalmente de acuerdo. De verdad que la esencia aquí es entender de que las personas tienen que tener un análisis crítico de cómo podrían operar las cosas, ¿verdad? Y ya sea de que ellos tengan la manera de poder trabajar algunos de esos problemas digitales, no necesariamente con conocimientos técnicos que sean muy, muy profundos. Pues perfectamente, Ariel. Yo creo que otro de los temas, y añadimos ahora otro contexto complementario, es saber identificar los problemas que tenemos en el día a día y saber cómo resolver correctamente esas situaciones en función de las soluciones digitales que, bueno, hemos comentado algunas de ellas, pero que hay muchísimas más, en el que no es necesario, o sea, no es solo tener la herramienta, sino saber si ese problema que queremos resolver tiene la suficiente envergadura, es decir, si es algo puntual, si se repite en muchos proyectos, si le pasa también a otros compañeros de la empresa, si es anecdótico o no anecdótico, si se repite en múltiples instancias, múltiples proyectos, múltiples departamentos, o es algo que solo pasa en determinadas situaciones con un cliente, con un proveedor o con un proyecto determinado. Entonces, eso yo creo que son también factores complementarios que nos van a ayudar a enfocar cómo resolver el problema. Y luego, en paralelo,
saber si ese problema que estamos teniendo tiene datos asociados que me pueden ayudar a sistematizar. Porque, por ejemplo, si es algo relacionado con situaciones personales o situaciones que no están sujetas a una tarea concreta, no puedes automatizar ahí nada. No hay un hecho característico que puedas sistematizar. Pero si estamos hablando de algo que tiene relación con bases de datos o con estructuración de la información, como listado de clientes, envío de presupuestos, revisión de un listado de cuestiones, ahí es donde es más factible tener un factor de automatización o de programación, Ariel. Efectivamente, y ahí es, digamos, lo esencial de entender del rol que juegan los datos, que lo hemos hablado en distintos episodios, y fíjense cómo una cosa se conecta con la otra. Es decir, anteriormente hemos hablado de la importancia de los datos, por ejemplo, en el modelado BIM, ¿verdad? Pero ¿qué tal también para otros tipos de actividades? Entonces, entender de que tener datos que todo el mundo tiene, ¿verdad?, puede existir en lo que viene siendo esa información que puede ser estructurada, como también puede ser no estructurada. Y la esencia es saber de que esa información que es estructurada, como mencionaba por ejemplo David, que puede ser una base de datos de clientes, etcétera, tiene un formato en sí predefinido que es fácil de procesar. Los sistemas informáticos pueden entender esta información de una manera más fácil y se puede conectar con diferentes actividades. Por otro lado, si la información en sí no es estructurada, esta no tiene un formato específico, y esto podría ser, por ejemplo, texto libre, imágenes, archivos multimedia, etc. Información que es importante, pero que el sistema informático no necesariamente lo va a procesar de la misma manera. Entonces hay que entender de que si tenemos una base de datos estructurada o tenemos datos que son digeribles de una manera más sencilla para estos sistemas, pues es más la flexibilidad y el impacto que podemos tener con estos sistemas de citizen coding. Sí, lo has dicho, es fundamental. Lo que pasa es que yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta qué procesos estamos atacando, ¿no? Tú estabas hablando de los modelos BIM, que eso se produce en el contexto de una empresa que diseña proyectos de arquitectura, realiza cálculos de ingeniería, es la constructora de un activo, de un edificio, de una carretera, o es el propietario, un cliente, una administración pública que va a gestionar, supervisar que todo eso se produzca adecuadamente ahí. Los modelos BIM van a ser una base crítica porque son modelos virtuales de información del activo construido con información confiable y que evidentemente ya tiene una estructuración de la información. Pero yo me quiero ir a otra serie de procesos complementarios que están alrededor de esa producción de información de modelos BIM o de realización de proyectos, ¿no? Que también son importantes y que también son necesarios. Hablamos de los procesos comerciales, los de comunicación, los de marketing, la propia gestión, la calidad del proyecto, el control del proyecto, horas de dedicación, rentabilidad, control de requisitos. Todo eso es crítico que estén en determinados tipos de bases de datos, en RPs, en CRMs, en BMS, en gestores documentales, porque si al final está en un software adecuado, vamos a poder atacar a esos softwares, vamos a poder conectarlos y ahí es donde se produce esa posibilidad de interacción. Porque por mucho que yo tenga herramientas para programar y automatizar, si no tengo una base de datos contra la que lanzar o enviar o requerir información, no voy a poder programar, porque prácticamente todas las cuestiones que haga van a ser a medida, y eso sí que no sería algo absurdo, Ariel. Totalmente. Entonces, David, aquí me parece que es el momento ideal para hablar de este término de no code, ¿verdad? Estas plataformas en sí que un profesional puede utilizar para desarrollar algoritmos sencillos que nos permitan resolver problemas específicos sin necesidad de saber programar en un lenguaje en especial. ¿Qué ejemplos nos podrías dar, David, de este tipo de herramientas? Bueno, la verdad es que hay muchísimas y yo creo que cada vez más. De hecho, ayer mismo estaba trabajando con ChatGPT
y me quedé sorprendido. Bueno, ya había escuchado de esta funcionalidad, pero aún no la había implementado yo en mi día a día, ¿no? Y era, en vez de trabajar contra ChatGPT, me daba la posibilidad de desplegar alguno de los múltiples chats especializados. Cuando empecé a buscar ahí, me quedé abrumado. Son cientos de miles de posibilidades y aplicaciones. Ojo, esto, como diría aquel, cuando un entorno te propone cientos de miles de soluciones, algo falla. Yo, o sea, no sé cuál es la solución. Vamos, sí creo que debería de ir hacia algo más sencillo. ¿Por qué? Porque no sabes por dónde empezar. Porque cuando ves que una misma solución te la pueden dar 17 o 500 aplicaciones que hacen prácticamente lo mismo con pequeños matices, tú no vas a analizar 500. Ni siquiera tienes capacidad de analizar 100. Entonces, tendrá que buscarse... o sea, todo este tipo de herramientas tendrán que tener cada vez asistentes más inteligentes que te ayuden con varias preguntas, y con esas preguntas ya te inducen a esta es la herramienta que tú necesitas, ¿no? Y las herramientas que tenemos como ejemplo, como QuickBase o Zapier o Microsoft Power Apps o Power Automate, ¿no? Pues las van cambiando de nombre cada 2x3. Todas estas te permiten diseñar aplicaciones personalizadas sin necesidad de tocar el código. Pero aquí hay un pero muy importante, y es cuando tú las empiezas o intentas desplegarlas, son sencillas hasta cierto punto. En un momento determinado quieres retorcer la tarea, quieres hacer algo un poquito más singular, y ahí empiezan a saltar un poco las necesidades de conocer algún tipo de lenguaje básico. Vuelvo al ejemplo, a uno de los ejemplos que estaba antes, ¿no? Nosotros trabajamos muchísimo con GESproject. GESproject ataca una base de datos SQL Server de Microsoft. En muchas instancias, muchas órdenes que tú le pedirías a un automatismo como Power Apps o como Power Automate, en un momento determinado te devuelven una línea de datos de SQL. Si tú desconoces absolutamente el lenguaje SQL, tú no sabes lo que estás haciendo. Tú pegas ahí una cosa, le das a un botón y si funciona, fenomenal. Pero, aquí de nuevo yo estoy hoy con los peros, ¿no? Muchas veces da fallos. Muchas veces da fallos. ¿Por qué? Porque depende de 1000 factores. Si estás en un entorno empresarial o en un entorno personal, autónomo, profesional. Si trabajas contra SharePoint, si trabajas contra OneDrive, si trabajas contra el SQL Server 2000, edición 2024 versus estás en la versión 2020 u otra diferente, o si estás con la versión SQL Express y no la completa. Bueno, en fin, son muchísimos matices que a uno le ha pasado, entonces ya pues te empiezan a sonar cositas, pero claro, yo me imagino a alguien que le dice no, esto es no code y no tienes que hacer prácticamente nada, y lo hace y falla, no tiene herramientas, ¿no? Entonces estoy contigo en que el desarrollo de aplicaciones no code es muy sencillo para cosas estándares, básicas, que están muy tasadas, pero tienen esa componente de, en cuanto empieces a meterle alguna singularidad o alguna característica en la que la plantilla que has utilizado no code no lo tenía en cuenta, ahí es donde sí vas a necesitar algún tipo de habilidades especiales, o por lo menos vas a necesitar saber cómo preguntarle a ChatGPT cómo te podría ayudar a resolver esta situación, Ariel. Mira, totalmente de acuerdo, David. Y el ejemplo que traes, por ejemplo, con QuickBase o con Power Apps, la idea es de que cuando hablan así de no code, no es que no significan, yo creo que sí, que es un término que puede confundir, porque no es que no se necesita ningún conocimiento de código. Lo que podemos decir es que se han preparado ciertas plantillas estructuradas donde el nivel de conocimiento que se requiere para hacer un producto que funcione, pues es mínimo. Es como pensar quizás en una plantilla en Canva o una plantilla de un PowerPoint donde simplemente no tienes que tener, digamos, el conocimiento creativo, pero tienes que simplemente reemplazar dónde van las imágenes o reemplazar el texto. La plantilla está creada, pero si tú quieres cambiar el formato, entonces ya sí necesitas conocer
más sobre la herramienta. Espera, Ariel, es que justamente acabas de decir lo de Canva. Yo trabajo con Canva habitualmente, de una manera torpe, porque no soy un experto, pero bueno, voy aprendiendo a utilizarlo. Y resulta que ayer encontré en ChatGPT un chat especializado de Canva para que aprendas para que le preguntes cosas específicas para realizar con Canva y él te va devolviendo soluciones de Canva y demás. Con lo cual, al final, dices tú, ¿necesito realmente convertirme en mega experto de Canva para poder hacer cosas? Pues a lo mejor no, solo saber el contexto inicial y tener una herramienta complementaria que me automatice determinados tipos de cuestiones y, en este caso, ChatGPT me va a dar muchísimas de esas respuestas relacionadas con las automatizaciones. No tengo que saber herramientas, no tengo que saber programar, pero el problema es que tengo que saber encontrar ese aliado adecuado que automatice por mí, en este caso, un chat especializado en ChatGPT. Perdón, Ariel, que te he sacado de la pregunta. No, claro. Lo que te iba a mencionar ahí es que, por ejemplo, nosotros hemos utilizado Power Apps bastante para automatizar algunas tareas sencillas. Tareas como, por ejemplo, en los formularios que tenemos digitales para registros de incidentes o de accidentes con temas de seguridad, pues inmediatamente se hace un registro, pues este Safety Manager recibe un correo notificando cuáles han sido los problemas que se han presentado. Claro, hay algunas respuestas en particulares que nos interesan más que otras, entonces creamos una especie, digamos, de un if, ¿verdad? Si sucede esto, enviarle el correo a diferentes personas. Si es un incidente regular donde no hubo, digamos, nada grave, a ver, todos los incidentes en construcción son graves, ¿verdad? Pero sí hay niveles también. Entonces, algunos van directos a lo que viene siendo el ingeniero residente de obra, pero otros podrían ir directo a lo que viene siendo al director de operaciones. Entonces, eso lo hemos hecho a través de Power Apps. También que más hemos creado, que hay algunos documentos de contratos que una vez finalizados, Power Apps puede entonces grabarlo en el folder de documentos fully executed. Y eso lo que nos hace es que nos resuelve, digamos, esa tarea manual que en realidad no aporta valor como tal, porque simplemente es descargar un archivo, moverlo a un folder, etc. La expectativa es que el documento esté ahí siempre que ha sido ejecutado. Entonces, eso se ha hecho con algo muy mínimo, porque ya el script está creado. Y como el script está creado, lo único que necesito es cumplir con algunos, me pide de dónde saco la información, dónde la grabo, a quién notifico, etc. Y eso es bien sencillo. Ahora, como dice David, al momento en el que yo quiero hacer algo personalizado, pues entonces ahí, si no tengo el conocimiento, pues obviamente sí quedo un poquito trancado. Y lo pones en marcha porque ¿cuántas veces se repite esa tarea, Ariel, en tu empresa? O sea, si te menciono lo de incidente, imagínate que tenemos 30 proyectos al mismo tiempo, es difícil monitorear todo lo que va a pasar en ese proyecto, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo queremos mantener. Pero estamos hablando de miles de veces que se repite eso. Incidentes no, ¿verdad? Porque si no sería un problema grave. Afortunadamente. Afortunadamente. Pero en el caso de ejecución de contratos, yo te puedo decir de que el año pasado estábamos hablando de aproximadamente unos 800 a 1000 documentos en un año. Entonces, ¿cuánto se está ahorrando? Y cuando hablo de contratos me refiero también a órdenes de cambio, etc. Entonces, imagínate cuánto tiempo se le ha ahorrado a una persona en tener que ir pues a descargar el archivo en DocuSign, a tener que abrir entonces este SharePoint, buscar el folder, etc. Realmente es mucho trabajo. Sí, aquí hay un aspecto que también hay que tener en cuenta, y es que dependiendo de la aplicación que estés utilizando puedes tener problemas con el acceso a esas aplicaciones. Lo pongo en contexto. Nosotros hicimos una prueba con Power Apps en un proyecto para recuperar información, pues algo parecido a lo que tú estabas hablando de los incidentes, pero bueno, en este caso estaba relacionado con temas de formación, mejora continua, etcétera, ¿no? Y hicimos una aplicación y empezamos a tener problemas porque los usuarios que eran externos a la empresa, algunos sí podían entrar en la aplicación para rellenar el formulario
y otros no podían entrar, ¿no? Entonces, eso nos complicó muchísimo, porque al final nos dimos cuenta que son aplicaciones que están muy pensadas casi a nivel interno empresarial, y que cuando tienes que salir al exterior o tienes que tener mucha flexibilidad de usuarios, necesitas irte a otro tipo de herramientas que no tengan esa característica de la hiperseguridad que pueda tener Microsoft para este tipo de situaciones. Bueno, entonces, David, ¿qué tal si hablamos un poquito en sí ya, digamos, cerrando todo esto? ¿Es imprescindible aprender a programar? Pues de nuevo, la pregunta del millón. La cuestión, bueno, pues yo creo que depende, vuelvo a lo de antes, depende del rol que desempeñas. Vamos a ponernos en el contexto de una oficina técnica del sector de la construcción, que es lo que más conocemos nosotros, y donde puedes tener diferentes tipos de roles, ¿no? Tengo el arquitecto, diseñador, tengo el ingeniero que calcula, que diseña, que crea los modelos de información, lo que antes era delinear con AutoCAD, pues ahora modela con proyectos BIM, y todos y cada uno de ellos se van a encontrar con problemas repetitivos en su día a día. Lo normal, esto ya es desde mi punto de vista, es que dependiendo del tamaño de la empresa, por ejemplo, si somos una empresa muy pequeñita, yo sí que les recomendaría, cuando digo pequeñita estamos hablando de 3, 4 personas, 10, sí que recomendaría que todo el mundo tuviera ciertas habilidades de automatización. ¿Por qué? Porque nadie se las va a resolver. Van a estar ellos solos ante el peligro, como quien dice. Entonces, si ponen esto en marcha, será una herramienta de gran ayuda. En las grandes empresas, en las que ya hay roles muy divididos, por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto BIM, lo normal será que en ese contexto haya un BIM manager, un especialista en este tipo de cuestiones. Esos roles tienden a estar algo más preparados para aprender a programar, porque han conseguido determinados tipos de habilidades o conocimientos relacionados con este desempeño, y porque empiezan a estar más familiarizados con estructuras de bases de datos, con la calidad de la información, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí, dependiendo de ese rol, ¿no? Si me voy a un caso extremo, oye, pues yo soy gestor de proyectos, o soy project manager, o soy jefe. Allá es más complicado, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo a lo de antes, ¿no? Porque tu sistematización de tareas va a ser mucho más complicada. Estás haciendo cosas más diferentes en diferentes contextos y va a ser muy difícil el que puedas llegar a automatizar cuestiones. Pero no digo que sea imposible. Que tengan que tener ciertas nociones, quizás más que nociones, deberían tener un lenguaje, saber pedir las cosas, ¿no? Porque yo no sé programar, pero sí sé sentarme con un programador y pedirle determinados tipos de cuestiones. Esto creo que sí que sería muy importante, que todo el mundo debería saber explicar su problema a un programador, porque no es lo mismo explicarle el problema a un programador que explicar un problema a un colega que tiene el mismo problema que tú y te va a entender a la primera, pero es muy posible que el programador no tenga ni idea de lo que le estés hablando, y tienes que saber buscar ejemplos, saber buscar alineaciones de situaciones para que él te entienda, ¿no? Esto me pasaba a mí con mi queridísimo amigo Juan Francisco Mendoza, con el que programamos y seguimos programando GEST Project, y yo, para explicarle cosas a él, intentaba buscar ejemplos de programación, y él, para saber si yo lo había entendido, intentaba buscar ejemplos relacionados con el mundo de la construcción. Al principio éramos muy patosos, pero luego con el tiempo habíamos encontrado ejemplos que nos ayudaban mutuamente a entender ese lenguaje de programación. Yo sí que creo que ahí es bastante importante, Ariel, que la gente tenga nociones básicas del contexto. Excelente, David. Entonces yo creo que la forma, digamos, en reducir eso es que, más que aprender a programar, se trata de saber cómo utilizar la tecnología a su favor y tomar en cuenta de que estas plataformas de no-code son una excelente opción para quienes quieren soluciones digitales sin la curva de aprendizaje en sí que tiene la programación. Eso es. Así que, bueno, yo creo que llegados a este punto vamos a darle a la gente algunas referencias que creo que son interesantes y que les pueden ayudar a
acercarse a este mundillo de programación desde diferentes puntos de vista, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de ellos que creo que va a ser bastante potente y sobre todo les va a ayudar bastante es la plataforma de boluda.com, de Jan Boluda, que tiene muchísimos cursos. De hecho, se definen a sí mismo, ¿no?, como el Netflix de los emprendedores, y que tienen cursos de Zapier, cursos de automatización, cursos de crea tu página web automáticamente en WordPress apoyándote en no sé cuántas aplicaciones, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que está todo muy orientado hacia el mundo del marketing digital. Lo que pasa es que relacionado con eso hay tantas y tantas herramientas que son útiles para cualquier profesional en el día a día, que yo creo que esta plataforma de boluda.com os puede ser bastante interesante. Os vamos a dejar las reseñas, obviamente, en las notas del programa. De hecho, si alguno de vosotros tiene cierto interés en conocer algo más, es que tiene un podcast, ¿no?, con el cual podríais escucharle a él directamente hablar de estas cosas, y yo creo que sería bastante interesante. Otro entorno que yo creo que os va a resultar interesante, lo que pasa es que aquí ya sí que me meto un poquito en el mundo de... Ya sé que hay escuchas porque nos lo han dicho, es que no tienen que ver con el mundo de la construcción, pero bueno, es el mundo en el que estamos Ariel y yo, en el que nos salen los ejemplos de una forma más sencilla, pero que también pueden servir como referencia a otros contextos, ¿no? En este caso vamos a traer 3 ejemplos de sitios donde podéis aprender programación o acercaros al mundo de la programación desde diferentes enfoques que además yo creo que son muy complementarios, ¿no? El primero de ellos, y yo voy a tirar para casa, como no puede ser de otra manera, lo vais a tener en Boutique de New School, donde vais a tener un entorno de saber aprender a programar dentro de la API de Autodesk Revit para, pues, hacer plugins, pero también vais a tener formación para programar en el entorno de Autodesk Forge. Es cierto que estos cursos, pues, están alineados con la filosofía de Boutique de New School, que siendo un ATC de Autodesk, pues lógicamente está enfocado en herramientas de este desarrollador tan importante, ¿no? Y para los que no tengáis nada que ver con el mundo de la construcción, Autodesk es posiblemente el desarrollador de software más importante que exista en el sector AECO, arquitectura, ingeniería, construcción y propietarios. Vamos a traer otro ejemplo más de entornos que os pueden ayudar a aprender programación, ¿no? Y este es complementario a lo que os decía de Boutique New School, y es el entorno de BM Learning Hub. Os dejaré las notas del programa, aunque es mucho más sencillo que lo encontréis como BM Javier Aramendía, que es el responsable de este portal de formación, en el que tiene muchos cursos de programación, no solo en Autodesk Revit, sino también en otros contextos y en diferentes especialidades, más hacia estructuristas, más hacia ingenieros, más hacia arquitectos, más generalistas, con diferentes tipos de grado, crear automatizaciones con Dynamo, sin Dynamo, y recientemente tiene también algunos cursos relacionados con automatización de tareas con inteligencia artificial, que bueno, yo creo además son cursos pequeñitos, muy digeribles, muy sencillitos, tiene un formato que la verdad es bastante cómodo, y luego tiene ofertas de estas típicas de todos los cursos de la plataforma por un fee al mes o un fee al año. Bueno, eso prácticamente lo tienen todos los sitios, boluda.com, Boutique también tiene algo parecido, etcétera. Y quería finalizar con otro que es diferente. Aquí nos vamos a otro contexto, que es programar, pero ya en un contexto de estándares abiertos, que es programar en el entorno del IFC, Building Smart, etcétera. Y esto lo hace la empresa That Open Company, que tiene un máster, un curso avanzado, que de hecho pues tiene varias ofertas a lo largo del año, y os vamos a dejar un enlace que os daría un 10% de descuento a los que vayáis con este enlace. Así que os invitamos a que obtengáis más información en esta formación avanzada. Son 4 recursos que son
muy complementarios y muy diferentes, es decir, podríais hacer todo, o sea, diferentes cursos en diferentes plataformas y todos o cada uno de ellos os aportarían un valor muy importante. Este último que os he hablado de Data Open Company se trata de precisamente de automatizar determinados tipos de tareas relacionadas con modelos BIM con formato IFC en entorno web. Y que esta empresa ya tenía una herramienta que se llamaba IFC JSON y que tuvo un éxito realmente extraordinario, y fruto de ello, bueno, pues tuvo la evolución con esta empresa, Data Open Company, que nosotros pues desde aquí creemos que es interesante que la conozcáis. Y ahora sí que sí, Ariel, yo creo que ya con esto nos vamos a ir a la sección del dato curioso. Dato curioso. Bueno, David, para el dato curioso de este episodio, depende cuando lo estén escuchando, puede ser que esté a punto de llegar o que ya haya finalizado lo que es la segunda edición del Basque Tech Summit en el Real Arena de Donostia, San Sebastián. Uno de los eventos tecnológicos más destacados del País Vasco y de España, donde 30 líderes y expertos en transformación digital se reunirán para compartir las últimas tendencias e innovaciones que están moldeando el futuro de la arquitectura, la ingeniería, la construcción, las ciudades, la comunicación y las personas. Así que esta ha sido una iniciativa súper interesante y disruptiva de la mano de varios influencers y agentes del cambio. Así que vamos a dejar en las notas del podcast links para que puedan conocer un poquito más y que, bueno, puedan participar en este cambio que presenta este gran evento. Bueno, desde luego, Ariel, ya lo sabes porque lo llevamos diciendo un montón de veces. Este es un evento muy, muy, muy especial, único, que vais a poder descubrir de la mano de estos expertos de máximo nivel mundial tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, automatización, BIM, CIM, TIM. ¿Cuántos acrónimos? Todo esto que diréis, pero bueno, ¿qué nombres son estos? David se ha vuelto loco. No solo estamos hablando modelos BIM de edificios o infraestructuras, modelos CIM de ciudades, modelos TIM de territorios, modelos GIS de información geolocalizada, y todo ello con soluciones que ya tienen cierto grado de vinculación, y algunas de las soluciones que se van a presentar en el Congreso son de máximo nivel de vanguardia, yo diría que nacional e internacional. Así que no os podéis perder esta oportunidad de poder acceder a este nivel de conocimiento. Desde luego que si venís en presencial, también vais a poder disfrutar de una experiencia única en el País Vasco. ¿Por qué? Pues porque todos y cada uno de los ratos que hay entre las conferencias vamos a tratar que haya situaciones exclusivas y muy relacionadas con el País Vasco, ¿no? Como muchos os podéis imaginar, la gastronomía va a tener un papel bastante interesante en las comidas y especialmente en la cena oficial del Congreso. Claro que los que estéis en online, pues como muchos podremos enseñar las fotos de la magnífica cena que vamos a tener, pero los que vayáis en presencial, no dudéis ni un momento en apuntaros porque va a haber muchas sorpresas en la cena del viernes. Pero bueno, tenéis el congreso, tenéis la cena del viernes, tenéis los talleres del sábado, os podéis apuntar a una, dos, a todas. Los que estáis en online, muy importante estar atentos porque todos y cada uno de los media partners del congreso tienen descuentos para comprar las entradas en online. Y si sois estudiantes, tenéis un 50% de descuento. Y aquí viene una sorpresa: si estáis en la comunidad de Social Techers, tendréis también un 50% de descuento en la entrada online. Perdona, no, que me estoy confundiendo, Ariel, que me estoy liando. El 50% es para los... Es que claro, son todas las posibilidades que hay que ya uno se lía. El 50% para los estudiantes. Y para todos aquellos que estéis en nuestro grupo de la comunidad de Social Techers de WhatsApp, os regalaremos una entrada presencial o online. Obviamente tenéis que estar ahí en el grupo y solicitárnosla y obviamente vía organizadores os haremos llegar estas posibilidades de poder acceder a este evento tan exclusivo. Así que os esperamos
en el Bastec Summit, y si ya ha pasado el Bastec Summit, pues tendréis oportunidad de acceder a las grabaciones en la página web de bastecsummit.com. Bueno, David, hemos cubierto muchos aspectos interesantes hoy, desde el tema de programación en el sector AECO hasta las plataformas low code, no code, y hemos visto que no todos tienen que ser programadores, pero sí se necesita una mentalidad digital para adaptarnos a esta nueva realidad. Y bueno, sin más, ya creo que podemos despedir y darle gracias a todos nuestros escuchas y recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en LinkedIn, en Twitter y por supuesto en nuestra página web www.socialtech.info, y sobre todo apoyarnos en cada una de esas plataformas donde tenemos los podcasts, dándoles un like o 5 estrellas. Bueno, recuerden también compartirlo con otros profesionales, amigos, familiares, y acordaros de solicitar el link del grupo de Sociarteques de WhatsApp, que este año tiene, bueno, este año no, con esta edición del Bastec Summit tiene estos regalos especiales. Y como última reflexión relacionada ya con el programa que hemos tenido hoy, pues queremos invitar a los oyentes a reflexionar, ¿no? Y que piensen si creen que la programación es algo esencial en los trabajos, o piensan que las herramientas no code son suficientes para enfrentar los desafíos digitales. Bueno, pues les dejamos ahí esos deberes para que vayan pensando y reflexionando. Háganoslo saber en el grupo de Socialtechers o en las redes sociales. También en Spotify podéis dejarnos comentarios. Y ya sí que sí, finalizamos pues dando las gracias como siempre al patrocinador que tenemos del programa, GES Project, y a todo el ecosistema Berryland por apoyar este proyecto junto con Boutique de New School, Bean Channel, Berryland, y gracias a ello para llevar un poco de la tecnología y construcción social a vuestras vidas. Nos vemos en el camino de los datos. Adiós, goodbye, agur. Edición y mezcla, Raúl Núñez. Supervisión de audio, Luis Huesca. Podcast editado y producido por Drilu. Visítanos en drilu.world.